Em, Después también está... ¿cuál sería su siguiente libro que publicó después de ese? Bueno, después de ese libro yo saqué un pequeño ensayo de un libro de unas 110 páginas. Se llama Jesús Cristo Príncipe Hiperbóreo, una visión teándrica de Occidente y la cristiandad. Es un ensayo, pero no por eso deja de ser una pieza compleja en su constitución y composición, porque es un libro que se puede inscribir en el revisionismo, que cuenta un poco o que pone en tela de juicio de manera muy respetuosa, ¿no? Porque estamos hablando de la figura más trascendente de todos los tiempos, que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Es un libro respetuoso, pero que no deja de adscribir a una serie de tesis un tanto controvertidas. Es decir, hoy el bagaje de la cristiandad se lo enseña y se lo circunscribe a un proceso que va en dos capítulos. Todo lo que es la tradición hebraica o judaica, de los 5 libros que componen el Pentateuco, el Antiguo Testamento, lo que son los textos veterotestamentarios, y lo que es, bueno, la revelación crística y los evangelios canónicos o textos neotestamentarios que cuentan, ¿no? La enseñanza y el ejemplo, bueno, del hecho más trascendente de la historia. Para aquellos que son creyentes y para los que no también, ¿no? La revelación crística en el mundo implica un antes y un después. Incluso para aquellos que están en contra del cristianismo, tienen que reconocer, añadirle la centralidad, el cristocentrismo que tiene la cultura occidental, y ese cristocentrismo de la cultura occidental se lo ha enseñado históricamente con este bagaje, el hebraico, o por eso se habla de tradición judeo-cristiana, y lo que es lo propiamente original en el cristianismo. Este libro lo que hace es decir que sin desconocer esa tradición de arraigambre judaica que se lo puede hallar en lo que es el valle del Nilo, o sea, Egipto eh, y el pueblo hebreo están unidos en el valle del Nilo por toda una historia, todo lo que es desde el Génesis al Éxodo, los dos primeros libros, ¿no? Del Pentateuco, hay toda una tradición, todo un relato que se reproduce en otros, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el antiguo poema acadio Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, relata momentos prediluvianos y postdiluvianos que podríamos decir son coincidentes con los relatos sobre el arca de Noé del Génesis, ¿no? Pero más allá de que podemos encontrar la tradición hebraica en otros textos, incluso sumerios, acadios o asirios, el Enuma Elish babilónico, la tradición egipcia y lo que es bueno, el éxodo del pueblo elegido, es una tradición que convive con otras semillas de verdad presentes en la tradición que se puede decir se le opone, que es la que nace en el Valle del Indo, con la tradición indo-aria o indo-ariana. El Valle del Indo, en todo lo que es la zona que va desde el Cáucaso, desde el Mar Caspio al Valle del Indo, que es la tradición irania o indo-ariana, y que si uno territorializa la expansión de estas culturas, la hebraica y la indoariana, de hecho Schlegel fue un filólogo que estudió las distintas culturas y los distintos idiomas haciendo un trabajo de lenguas comparadas y encontró que las principales lenguas de tipo occidentales, incluso la lengua persa o griega, tienen su origen en alguna comunidad que podemos llamar aria o indoaria, lo que es la India del Punjab y demás. En esta tradición también, lo que dice el libro, están presentes ciertas semillas de verdad. Por eso mi libro parte de la idea de que 3 reyes persas, que nada tenían que ver con la tradición hebraica, son los que van a Belén de Judea
a recibir a un niño recién nacido en las cercanías, en un pesebre puesto en las cercanías de Belén, de Betlehem, pero un niño al que jamás se le llamó el betlemita, se le llamó el Galileo, porque él venía de la región eh, de la Baja Galilea, que era la parte más septentrional, bien al norte de Jerusalén. Y la Galilea, literalmente, significa Gelila Goyim, o distrito de gentiles. Los gentiles era la forma en que los judíos llamaban a los no judíos, por De, lo menos los que no eran portadores de sangre judía. de hecho, hasta el día de hoy lo hacen. De hecho, hasta el día de hoy lo hacen, ¿no? Los gentiles o los goyes, básicamente tienen la misma raíz etimológica. Entonces, en mi libro lo que apunta es que estos tres reyes persas que siguen una supernova, es decir, un fenómeno astronómico o astrológico, bien digo, los magi de Oriente, como escribe Denis Martos, vinieron a recibir a un niño rey, le regalaron la mirra, el incienso, el oro, 3 regalos, envolviendo sus manos en sus capas, como era la tradición persa para entregarlo. Y digo, ellos también tienen que haber visto en su propia tradición algunos elementos o algunos indicios. Aparte habían esperado un momento puntualmente, haciendo estudios muy profundos de astronomía, y la astrología en esa época era una ciencia, pero que estaba vinculado también, digamos, como podemos decir hoy, la química algún momento estuvo vinculado con la alquimia, digamos, o sea, lo mágico y lo científico no estaban tan escindidos. Entonces, ellos llevaron adelante una peregrinación hasta el nacimiento del Rey de Reyes y tienen que haber tenido sus propios indicios, tienen que haber tenido sus propias manifestaciones que lo llevaron ahí. Entonces mi libro lo que hace es recorrer ese camino y encontrar la cantidad de analogías arquetípicas, como vos podés haber estudiado en la obra de Ernst Junger o de Carl Gustav Jung desde la psicología, sí, exactamente. Y este recorrido me llevó a entender que en la India del Punjab, así como vos mencionaste que el dios Baco, también entendido como Dionisos, tiene elementos arquetípicos que se ven reflejados y realizados en el Jesucristo histórico, están presentes en muchas otras tradiciones y que con trabajos serios, como pueden ser las visiones de Ana Catalina de Emmerich, la estigmatizada de Dulmen, es decir, una mujer que pudo ver en sus sueños a la infancia de la Virgen María, que también era Miriam de Galilea, una mujer María de Galilea, vivían entre una secta, entre los miembros de una secta, que justamente había traído todo ese bagaje. Vos sabés que los esenios, que hoy los conocemos también por la evidencia que traen los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, 1948, los esenios eran una secta que practicaba y difundía al mismo tiempo la enseñanza de Abraham y de Moisés, y también ciertas enseñanzas, por ejemplo, del dualismo persa, del zoroastrismo, del Aura Mazda. Es decir, era una secta muy compleja. No se circuncidaban, sino que se hacían inmersiones en agua. Es decir, acá está el ritual del bautismo, al que Jesucristo viene a reemplazar. Y tenemos a un Jesucristo que, según los textos bíblicos, chocaba permanentemente con la tradición farisaica, que se habían adueñado de la halajá, de la ley judía, eran los protectores, los custodios de la ley judía, y también de los saduceos, que se creían los herederos del linaje davídico que a Jesucristo nunca le reconocieron. Porque de hecho, para mí, y esto, insisto, con mucho respeto lo digo, desde el punto de vista biológico no lo tenía sino a través de José. Pero José es un padre putativo, es un padre adoptivo de Jesucristo. Miriam, procedente de Gelila Goyim, probablemente haya venido de algunas tribus griegas o de pastores escitas que eran indoarios.
Esa es la tesis del libro, por eso Cristo Hiperbóreo, ¿no? Una tesis muy controvertida, insisto, que me ha generado los más acalorados disgustos, es decir, para muchos, y las más acaloradas discusiones ha generado, porque yo no pongo en duda ningún, por ejemplo, ningún dogma de fe expresados en el credo niceno. Sabés que en el concilio de Nicena, para combatir el arrianismo, se estableció qué es lo que vos no podés negar, o a través de lo cual negándolo caes directamente en herejía. Que un único Dios, que Cristo nació, murió, padeció bajo Poncio Pilatos, etcétera, resucitó. Si vos negás la resurrección de Jesucristo, automáticamente caes en herejía. Si negás que nació de manera preternatural a través de un vientre virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, caes en herejía. Bueno, en ningún momento del credo niceno se habla del linaje davídico como un linaje, por lo menos como un linaje biológico, sino como una tradición de los patriarcas, es decir, se adoptaba el linaje del padre. Pero el vientre, justamente, el vientre inmaculado, era lo que rompía con ese linaje biológico, porque tenemos que adscribir a lo que sí es un dogma de fe, que es la Inmaculada Concepción de la Virgen. Entonces, lo que yo digo en el libro, insisto, con mucha delicadeza, y la gente ¿por qué gusta tanto el libro? Porque la gente lo corrobora. Después de leer mi libro, cuando vuelve a los textos bíblicos, Jesucristo es permanentemente discriminado por su origen, como Natanael, que no quiere seguirlo porque dice, ¿cómo si viene de Galilea no puede ser él? Incluso como, a ver, Nicodemo, el fariseo bueno, que cree en él y entonces los demás fariseos lo acusan y dice, pero entonces vos también sos un Galileo. Permanentemente la xenofobia y el racismo que practicaban los custodios del Alajá, que se habían puesto 5 siglos antes de Cristo y que intentaba imponer la cuestión de la pureza, de la sanguinidad, del ius sanguinis, no reconocían a Jesucristo. Incluso el juicio al que es sometido, a los 6 juicios que son a lo que es sometido Jesucristo, son juicios, digamos, viciados de inicua injusticia, ¿no? Pero son juicios que él, si él hubiera sido de sangre judía, ¿no? Digamos, injusticias por las que no habría pasado. No fue juzgado como un verdadero ciudadano judío, sino como un extranjero. Incluso su cartel, su placa en sorna, en burla, este es el rey de los judíos, está puesto en 4 idiomas, como para hablarle a todos los pueblos, en arameo, en hebreo, en griego y en latín fue escrito sobre su cabeza. La corona de espinas, es toda una burla a un extranjero que pretendió ser rey de Israel. Obviamente, una perspectiva sesgada, miope de los fariseos, que querían ver en el Mesías, a un guerrero líder que los saque del yugo de Roma. Es decir, ellos ya venían con la experiencia de los macabeos y pretendían que el líder mesiánico sea un líder militar que lo saque del yugo de Roma. Después, 70 años después de la muerte de Cristo, Tito los barre de un plumazo, pero ellos vieron en Bar Kokhba, por ejemplo, un líder de esas características. Digo, Jesucristo fue un personaje, en tanto personaje histórico, me refiero ahora, y yo no pongo en duda toda la misión salvífica y toda la cuestión profunda del cristianismo, pero sino que el relato bíblico adquiere otro tamiz, otra característica a la luz de mi libro. Cuando vos lees mi libro, volvés a leer los textos bíblicos y ves una historia de una discriminación racial y xenófoba, de una persona a la que los fariseos y los saduceos, que además estaban peleados entre sí, unos custodios de la ley, otros custodios de la corona y del linaje, no le daban crédito, es decir, no le daban los créditos necesarios para ser Mesías, que además era Mesías y era Cristo. Ambas palabras, en griego y en hebreo, que significan el ungido, significan lo mismo, pero él lo conocían como el Cristo de acá, el Cristo de allá, que era la palabra con que las comunidades de los paganos se convirtieron luego. San Pablo no logró convencer a ningún judío de la realidad mistérica cristiana.
Sin embargo, sí convirtió a atenienses, a tesalonienses, a corintios, hasta Antioquía viajó con Bernabé para, digamos, predicar la palabra y convencer los distintos cristianos de las distintas comunidades cristianas a las que le escribe sus famosas cartas. Es decir, los paganos se convirtieron porque además vieron en esta imagen, por una crisis del paganismo en general, pero porque vieron en Jesucristo a una persona mucho más allegada a su bagaje cultural. Es una tesis, insisto, muy delicada, muy difícil de explicar, digamos en pocas palabras, Alejandro, sabrás, pero que tiene un sinnúmero de implicancias, que Pablo Dauli, que fue amablemente quien escribió el prólogo, sabe desarrollar y desmenuzar con certeza las implicancias que tienen y las distintas cosas que despierta. No solamente curiosidad. Es un libro que le da digamos, un elemento sumamente profundo, distinto y anexo a las verdades ya bien manifestadas por los textos canónicos, que son obviamente, ninguno es puesto en duda ni relativizado bajo ningún punto de vista. Es un libro para leer, digamos, para compartir y para indagar, ¿no? Insisto, algunos ya el solo hecho de que sea un libro que revise algún aspecto de la historia de Jesucristo ya les genera escozor y lo ven con malos ojos. Otras personas más abiertas lo han disfrutado y en general las críticas que han recibido son positivas. Sinceramente, es un libro para compartir, así que el que le interese me puede consultar por él.